Análisis del día y, como suele ser habitual, cada jueves lo hacemos con Pablo García, director de Deva con Safa Value. Pablo, muy buenos días. Hola, buenos días, Eva. Un día más tenemos múltiples referencias y factores que analizar en el mercado. Estamos también pendientes de esas cuentas de Bank Inter, pero antes de eso quería preguntarte sobre ese diagnóstico, ese pulso al mercado de bonos, donde hemos visto que las ventas están disparando a niveles récord hasta este 18 de enero y que está protagonizando sin lugar a duda lo que están siendo las emisiones, con las expectativas de lo que puede pasar en el mercado de la política monetaria. ¿Cómo analizas esos datos? ¿Cómo estás viendo el escenario, Pablo? Bueno, yo creo, Eva, que ese apetito por la compra de bonos, por las emisiones también de los estados de bonos, es un ejemplo de lo que ha pasado, que parece que hemos cambiado absolutamente todo desde el 2 de enero que empezáramos este año bursátil. Yo hoy lo titulo en el diario de mercados: inicio trepidante en búsqueda de betas. Es decir, el mercado está en modo risk on y está comprándolo todo. Pero sobre todo lo que está comprando es lo que le da rentabilidad. De ahí el apetito por unos bonos que empiezan a dar unas rentabilidades mucho más jugosas de lo que teníamos, por supuesto, hace un año, y también la búsqueda pues, de ese riesgo en los valores que más habían caído el año pasado. Lo hemos visto en las bolsas europeas, ¿no? Como lo que sube son real estate, retail, sector lujo, autos, es decir, los sectores que más castigados habían estado el año pasado. El tema de la deuda, pues la verdad es que sigue siendo muy complejo, ¿no? Porque seguimos teniendo subidas de tipos, vamos a tener, lo digo porque alguno pensará que se han acabado las subidas de tipos, 50 puntos básicos el 2 de febrero en Europa, posiblemente 25 puntos básicos, aunque no lo tengo tan claro, para la Fed el día 1 de enero. Y es curioso porque los bonos, incluso la rentabilidad del Bund ya ha caído en el torno al 2%, 2,01 cerraba ayer, pero la inflación de la eurozona está en un trepidante 9,2%. Es que hemos vendido la piel del oso mucho antes de cazarlo. Estados Unidos rebaja la inflación al 6,5%, con los tipos ya al 4,5%, pero con una inflación subyacente de servicios del 7%, con unas ventas pendientes de viviendas cayendo casi un 39%. Y si nos vamos a países como Italia, con una inflación del 11,6%, Alemania el 8,6%, y España, que aunque tiene una inflación mucho más baja, la subyacente se nos va al 7%. Es decir, no sé, yo creo que hay una ilusión extraordinaria. Preguntabas por el mercado de bonos, pero es que el apetito del inversor se está viendo en datos. Yo siempre llamo las tres Marías, los tres datos de confianza empresarial, del consumidor y del inversor. El ZW de confianza del consumidor, del inversor, tanto en Alemania como en el conjunto de la eurozona, ha sido extraordinario. Un rebote de a 16,7 puntos cuando veníamos de menos 23,6 el previo en Alemania, y es un dato de enero. Es decir, la respuesta a tu pregunta de por qué esas compras o esas emisiones masivas, porque hay demanda. ¿Eso sorprende? A mí personalmente sí. Cerramos un año pasado con la última quincena de diciembre muy compleja, negativa. Estamos viendo que el outperformance de Europa respecto a Estados Unidos es alucinante. O sea, es que el Dow está ahora mismo un 0,45% arriba en lo que llamamos ejercicio, y Europa, el Eurostock sobre todo, más de un 10%. Eso es histórico y eso es sorprendente. Con lo cual yo creo que la economía norteamericana es mucho más resistente, desde luego, a los envites energéticos con su autonomía energética, y lo que hemos visto incluso en el libro Base que comentaba muy bien Javier. Es decir, bueno, la actividad económica se ha mantenido bastante bien y los incrementos de los precios ya no son tan acuciantes, aunque la inflación de segunda ronda está ahí. En Estados Unidos no está siendo tan potente, pero en Europa las cosas no están tan claras, ¿no? Y la crisis energética que la propia Alemania ha dicho no se ha acabado todavía. Por lo tanto, y si Putin se le va otra vez la cabeza, y si tenemos un problema en Taiwán, es decir, el precio del crudo está rebotando en torno al 8% desde los mínimos, y en Europa no nos preocupa. ¿Dónde están aquellos que decían que la inflación no se iba a anclar? Que es que es un tema de la inflación general por la subida de los precios energéticos, cuando sin embargo han caído los precios energéticos y la subyacente en países como España supera ya la tasa general. Es inasumible una inflación subyacente del 7% que sigue creciendo en España,
y pensar que eso no va a erosionar la renta disponible de nuestros bolsillos. No sé, bastante complejo. Las respuestas no son fáciles, sobre todo si uno mira al Eurostoxx 50 viendo ese apetito por el riesgo, insisto, por esas compañías, por esas betas, ¿no? Que al final la beta mide efectivamente el grado de variabilidad, de rentabilidad de una acción respecto a la media del mercado en el que cotiza. Es decir, buscamos riesgo. Y eso a nosotros nos sorprende cuando el mercado bajista parecía que no había terminado porque todavía no habíamos confirmado esa recesión que el propio de Guindos nos hablaba y que nos hablaban de que íbamos la nueva norma iban a ser subidas de tipos de 50 puntos en Europa. Así que muy complejo todo esto, Eva. Apuntabas, Pablo, cómo esa subyacente, por ejemplo, en el caso de España, que supera la general, es algo inasumible. Precisamente es el gran caballo de batalla de los bancos centrales y es por eso por lo que está la discrepancia, ¿no? Y decías tú al principio que no va a haber bajadas de tipos, o sea, que nadie espere que no vaya a haber nuevas subidas de tipos. Quería preguntarte precisamente sobre lo que podemos esperar. Ayer Jens Bullard, uno de los halcones de la FED, decía en una jornada que conocíamos un libro beige que arrojaba pocos cambios, más que se van a moderar los precios, esa inflación, pero decía que los tipos tienen que mantenerse altos durante tiempo, al tiempo que aquí parece que dentro del consenso del Banco Central Europeo parece que las voces de aminorar el ritmo de las subidas apuntan a 25 puntos básicos, a aquellos lejanos normales cuartillos de puntos para el mes de marzo. ¿Cuál crees que es ese escenario más factible en medio de esa lucha contra la inflación, que desde luego en la subyacente todavía hay mucho por hacer? El consenso, en torno al 86%, apunta que la Fed el 1 de febrero subirá los tipos solo 25 puntos básicos. Yo creo que podría ser un error, pero en el caso de Estados Unidos, las subidas de tipos han sido muy abruptas, muy rápidas, quizás no tan anticipatorias como hubiéramos deseado, pero desde luego fue muy contundente todo el Consejo de Gobierno de la Reserva Federal y, por supuesto, Jerome Powell. Pero en Europa hemos llegado mucho más tarde y dependemos mucho más de la energía. Insisto que si hay alguna subida de los costes energéticos, tenemos este frío que parece que está llegando y empezamos a tener más consumo, el precio del crudo empieza a subir, la tasa general también se va a recuperar después de 2 meses cayendo, no el caso de Estados Unidos, que hablamos ya de 6 meses. Es decir, yo creo que sería un error pensar que esto está ya arreglado, sobre todo, insisto, Eva, es que la tasa de inflación del mes de diciembre ha sido en la eurozona del 9,2%. 9,2%, con Alemania 8,6% o un Italia con 11,6%. Y eso es la tasa general, insisto, que remitido por la caída de los precios energéticos. Es decir, la inflación en Europa no está controlada, me valdría como titular. La inflación en Europa no está controlada. En Estados Unidos nos dicen que los tipos se van a mantener posiblemente en el máximo del 5,25. Bullard incluso hasta llegó a decir que podían ser superiores, o Jimmy Dimon, el CEO de JP Morgan, hasta habló del 6%. Pues posiblemente, no lo sabemos, no lo saben ni siquiera ellos. Es decir, lo que el Fed está, digamos, poniendo en el camino, y el BCE va a hacer exactamente lo mismo, aunque hay mucho más hawkish en el BCE hasta hace 15 días. Es curioso que estos 15 días tampoco ha habido grandes novedades y, sin embargo, parece que ya nos sentimos como más calmados con la inflación. No van a haber recortes de tipos durante el 2023 porque es normal, es decir, vamos a llegar hasta aquí, la tasa que pensamos que es, digamos, supuestamente ya restrictiva y wait and see, esperamos y vemos si 2024 hay que empezar a recortar tipos, pero en Europa el ciclo ha empezado más tarde y la recesión va a llegar presumiblemente dentro de unos meses, con lo cual yo creo que, vamos, lo he comentado sobre todo también. Hemos visto el presidente del Banco Central de Francia, François Villeroy, que le ha dicho bastante clarito, nos queda un tiempo con subidas de tipos y nos queda un tiempo con una política monetaria restrictiva. Es decir, que insisto que no hemos acalmado la inflación de una forma importante y sobre todo la subyacente. Bueno, aquí en Francia tenemos una huelga general, es decir, por tema de pensiones, pero también hemos tenido muchas huelgas en Reino Unido con tema de las subidas de precios. Esto no está calmado. Es decir,
aunque individualmente todos queramos que nos suban los salarios y las pensiones, si lo que hacemos es subir los salarios y las pensiones al ritmo de la inflación, pues aquí paz y después gloria. Es decir, así no arreglamos el problema. Es decir, es muy duro decirlo, pero solo se ataja la inflación cuando subimos los tipos de forma fuerte y, bueno, pues perdemos renta disponible, ¿no? A eso se nos une que el euro se nos va, bueno, ahora mismo está a 1,08, es decir, se nos puede ir a 1,10, empezaremos a tener más dificultades para exportar, cuando llevamos la contabilidad a euros, e insisto, que no nos suban los precios del crudo muchísimo, porque si eso ocurre o hay cualquier problema en este invierno que empieza a enfriarse, las tasas incluso generales pueden ser más altas y entonces algunos reaccionarán y se darán cuenta que las cosas se ponen complicadas. Y hablabas de Bankinter, ¿no? Bueno, hemos tenido ya un ejemplo, aunque no es tan extrapolable, los bancos americanos. Los resultados no son envidiables con caídas de ingresos, pero bueno, la solvencia sigue estando bien, el ritmo, al final es un sector muy cíclico, ¿no? Y el ritmo de los márgenes de intermediación ha sido bueno por la parte de banca comercial, que es lo que esperamos de Bankinter. Dolores Dancausa y el señor Pedro Guerrero han hecho un buen trabajo y siempre suelen publicar unos datos de calidad y esperamos mejoras en esos márgenes de intermediación y que tengan un impacto los ROEs, en la rentabilidad sobre los fondos propios. Sobre la mora, la verdad es que se ha mantenido súper bien hasta ahora y la solvencia no es un problema. Es decir, la solvencia después de la crisis bancaria, los reguladores de todos los países han ido apretando las clavijas y de momento no hay una crisis bancaria ni una crisis de crédito. O sea que de momento yo creo que el sector bancario hay que estar presente, ha tenido un buen comportamiento y nosotros estamos largos todavía de sector financiero. Vamos a ver cómo va esa presentación de resultados. Y antes de terminar, Pablo, quería también mirar a otro sector que no deja de ser protagonista. Es verdad que se repiten los titulares, ese golpe a los despidos por parte del sector tecnológico, lo hemos visto entre los últimos titulares a Microsoft y también a Amazon. Es un momento de corrección, es verdad que venimos de unos momentos en los que la pandemia brillaron con fuerza por todo lo que rodeaba el momento. Un escenario poco real, aunque por entonces era muy creíble y muy tangible, pero el escenario ha cambiado. ¿Cómo crees, mirando este sector, cómo crees que se dibuja el futuro más cercano, a corto, a medio plazo? Y si estos recortes se recuperarán, si la economía avanza o no se volverán a las tasas anteriores. Bueno, es muy buena pregunta porque las grandes tecnológicas lo están haciendo especialmente mal. Mi pregunta siempre al respecto es, vamos a ver, no estamos comprando calidad, pero fíjate, no son las tecnológicas. Roche, la farma suiza por antonomasia, está en mínimos de hace un año, o incluso Nestlé, es decir, compañías de mucha calidad. En el caso de las compañías de growth, que con subidas de tipos, obviamente las valoraciones se ven mermadas, yo entiendo que haya habido una toma de beneficios, pero que el caso de Nasdaq prácticamente está en mínimos después del menos 33 del año pasado. ¿Justificamos eso con compañías que tienen posiciones de caja neta, que no tienen deuda, como un Apple o como un Amazon? La verdad es que suena raro, ¿verdad? Es verdad que hay ajustes de plantilla, lo han avanzado todos, bancos de inversión, por supuesto, JP Morgan, los Citi, etcétera, y también, por supuesto, las compañías tecnológicas, Amazon y, por supuesto, prácticamente todas, ¿no? Eso lo que significa es que hay menos actividad. Es decir, Estados Unidos está siendo mucho más, desde mi punto de vista, transparente y están anticipando la situación y la curva de Feld funcionará, pero siempre va mucho más lento de lo que los inversores quieren, que lo quieren todo para ayer. Es decir, la inflación y el desempleo, pues bueno, van ajustándose de una forma mucho más lenta. Pero las olas de despidos, estamos hablando de unos despidos en algunos casos de 18.000, 11.000, que entre todos llenan más del Estadio Bernabéu y el Nou Camp juntos, ¿no? Así que yo creo que eso va a llegar a Europa, pero en Europa parece que estamos todavía en el limbo pensando que esto se va a arreglar todo y pensando que, bueno, que no sé, yo francamente creo que el problema lo tenemos más en Europa que en Estados Unidos, que están siendo bastante claritos con los ajustes de plantilla. Es el ciclo, digamos, más clásico y que no me preocupa que haya esos ajustes, ¿no? Microsoft hablaba de 10.000 trabajadores, ¿no? Pero rápidamente son tan flexibles que rápidamente, si empiezan a ver que la demanda tira, empiezan a volver a contratar, ¿no? Esos puestos de trabajo se recuperan ciertamente rápidamente si el ciclo empieza a avanzar, ¿no? Así que
bueno, pues aunque sea duro para todos los empleados, la fortaleza del empleo norteamericano es extraordinaria, ¿no? Como hemos comentado. Pues como siempre, Pablo García, director de IVA con Safavalí, ha sido un verdadero placer. Feliz jornada, feliz negocio. Igualmente, gracias, Eva.